Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar pensando, desmenuzando capas y cuestionando percepciones. Vamos a hablar de Can Yaman, este actor turco que ha sabido conquistar corazones en todo el mundo con una rapidez asombrosa, y sobre algo que me da vueltas en la cabeza desde hace tiempo, una frase que se repite como un mantra en mi mente: nada es lo que parece. ¿Están listos para desentrañar algunas de las múltiples facetas que rodean a esta figura pública, para ir más allá del brillo de los focos y la adoración de las masas? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con esa calidez que nos une en este espacio, a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas conversaciones. Prepárense porque esto se pone verdaderamente interesante, un viaje al interior de la percepción y la realidad. Can Yaman. El nombre evoca instantáneamente imágenes vívidas, galanes carismáticos con sonrisas que desarman, miradas intensas que parecen traspasar la pantalla, protagonistas de telenovelas y series que con su magia narrativa y su atractivo visual, han dado la vuelta al globo cautivando audiencias en incontables países. Lo conocemos principalmente por sus papeles icónicos en producciones que han marcado pauta, como Erkenzicus o Dolunay, donde da vida a esos personajes masculinos arquetípicos, fuertes, exitosos, con una seguridad arrolladora y, por supuesto, de un atractivo físico innegable. Es innegable su talento innato para cautivar a la audiencia, esa presencia escénica magnética y esa energía arrolladora que transmite en cada escena, haciendo que el público se enamore no solo del personaje, sino también del actor que lo encarna. Pero hoy, mis queridos amigos, quiero que vayamos un poco más allá de la comodidad de la pantalla, que nos adentremos en el universo de las entrevistas, las apariciones públicas, la vertiginosa vida en las redes sociales y que nos hagamos la pregunta fundamental, la que resuena en cada uno de nosotros: ¿realmente sabemos quién es Can Yaman detrás del deslumbrante telón de los focos? Porque, como reza el viejo y sabio dicho, nada es lo que parece. Pensemos por un momento en la imagen que se ha proyectado de él, la narrativa que los medios y la opinión pública han construido. Un hombre joven, tremendamente exitoso, que de repente se ve inmerso en el torbellino vertiginoso y a menudo abrumador de la fama internacional. Las noticias sobre él, los titulares que acaparan las portadas, a menudo giran en torno a aspectos de su vida privada, como sus relaciones sentimentales, sus ambiciosos proyectos profesionales y, sí, innegablemente su físico, ese atributo que ha sido objeto de tanto debate y admiración. Y aunque todo esto es sin duda una parte inherente y a menudo inevitable de la vida de una celebridad global, a veces me pregunto si, en medio de todo ese aluvión de información superficial, no se pierde la oportunidad invaluable de conocer al ser humano, a la persona auténtica que reside detrás de esa fachada cuidadosamente construida. ¿Cuánto de lo que vemos, de lo que consumimos en los medios, es un producto cuidadosamente diseñado y elaborado para el público, para satisfacer expectativas y generar interés, y cuánto es genuino, una expresión pura de su ser? Esa es la pregunta central que quiero que exploremos juntos hoy, en este espacio de reflexión y debate. Una de las dualidades que más me llama la atención, y que creo que resuena en muchos de ustedes, es esa aparente contradicción que a veces se percibe en su figura pública. Por un lado, tenemos al actor impecable que interpreta roles muy definidos, personajes a menudo dotados de un aire de cierta arrogancia, de un hombre que parece tenerlo todo resuelto, invencible, con el mundo a sus pies. Pero luego, en momentos más íntimos, en entrevistas menos formalizadas o vislumbres de su vida privada, a veces se atisban destellos de una profunda vulnerabilidad, de un anhelo palpable de conexión real, de una búsqueda incansable de autenticidad, de ser visto y comprendido más allá de los personajes que interpreta. ¿Cómo conciliar estas dos facetas, aparentemente opuestas, pero que coexisten en la misma persona? Es un equilibrio delicado, una línea fina y a menudo difusa, y quizás ahí, precisamente ahí, reside parte del misterio que envuelve a muchas figuras públicas de su calibre. No se trata de una crítica en absoluto, sino de una observación profunda, un análisis desde la perspectiva del observador. Es la naturaleza inherente de la fama, ¿no creen ustedes? Te expones a tantos ojos, a tantas interpretaciones, a tantas proyecciones de lo que los demás desean ver, que al final, tu propia identidad, tu yo más profundo, puede llegar a diluirse entre lo que realmente eres, lo que conscientemente proyectas y lo que los demás, de manera subjetiva, percibe. He estado siguiendo de cerca sus apariciones públicas y sus declaraciones con una atención casi detectivesca, y hay momentos en los que Yaman parece hablar con una sinceridad conmovedora,
casi desarmante, sobre sus ambiciones más profundas, sobre su deseo ardiente de crecer como actor, de trascender los roles que lo catapultaron a la fama y de salir deliberadamente de su zona de confort. Menciona con frecuencia la importancia crucial de la preparación, de la disciplina rigurosa, de los retos que elige asumir para superarse a sí mismo. Y es en esos instantes, en esas expresiones de genuina ambición y determinación, donde la imagen unidimensional del galán de telenovela empieza a matizarse, a adquirir nuevas profundidades, a complejizarse. Vemos entonces a alguien con una determinación férrea, con un deseo inquebrantable de demostrar que hay mucho más allá de su atractivo físico, que su talento y su capacidad actoral van mucho más allá de lo evidente. Pero entonces surge la pregunta inevitable y recurrente: ¿por qué, a pesar de estos vislumbres de profundidad y ambición, las noticias y la conversación mediática a menudo se centran en aspectos más superficiales, en lo efímero y lo llamativo? Tal vez sea la inherente tendencia de los medios de comunicación a buscar lo sensacionalista, lo que genera clics y titulares, o quizás sea una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para mantenerlo en el candelero, para asegurar su relevancia constante en el imaginario colectivo. Es difícil saberlo con certeza, y ahí radica parte de la intriga. Pensemos detenidamente en el poder y la influencia de las redes sociales. Can Yaman cuenta con millones de seguidores, una comunidad digital masiva que lo admira y lo sigue fielmente. Es un canal directo, una vía de comunicación instantánea para conectar con su audiencia, para compartir fragmentos de su día a día, sus pensamientos más inmediatos, sus reflexiones. Pero también es, de manera innegable, un espacio meticulosamente curado. Las fotos perfectas, los mensajes cuidadosamente medidos, las apariciones y declaraciones cuidadosamente programadas. Es natural, es parte de su profesión, de cómo gestiona su imagen pública, de cómo se presenta al mundo. Sin embargo, a veces me pregunto si esa curación constante, esa búsqueda incansable de la imagen ideal, de la perfección aparente, no termina por crear una sutil, pero efectiva, barrera entre él y su público. Nos quedamos con la versión pulida, la que se ha elegido mostrar, y corremos el riesgo de perdernos, quizás, la autenticidad de las imperfecciones, de los momentos más cotidianos, de los aspectos menos glamurosos y más humanos de su vida. Es fascinante observar cómo la opinión pública, alimentada por estas percepciones, puede llegar a polarizarse de manera tan drástica. Por un lado, tenemos a quienes lo defienden a ultranza, a quienes ven en él no solo a un artista talentoso, sino también a una persona genuina y accesible. Y por otro lado, están aquellos que se muestran más escépticos, que perciben la construcción mediática, que quizás se sienten decepcionados al no encontrar en la persona real la figura idealizada que imaginaron o que les vendieron. Y ambos grupos, a su manera, a su entender, tienen parte de la verdad. Porque la realidad, como suele suceder en la vida, es mucho más compleja y matizada que una simple dicotomía. Can Yaman, como cualquier ser humano, posee múltiples facetas, incontables capas que conforman su personalidad. Y nuestra tarea, como observadores críticos, como espectadores activos, es intentar comprender esa complejidad intrínseca sin caer, bajo ninguna circunstancia, en juicios simplistas o generalizaciones apresuradas. Consideremos también, y esto es crucial, la inmensa presión que conlleva la fama a este nivel. Ser una figura pública de su calibre implica estar bajo un escrutinio constante e implacable. Cada palabra que pronuncia, cada gesto que realiza, cada relación que establece, es analizada, diseccionada y comentada hasta la saciedad por miles, o incluso millones, de personas. ¿Cuánta presión debe sentir él, día tras día, para mantener una imagen determinada, para cumplir con las expectativas a menudo desmesuradas de su audiencia? Es fácil, desde la comodidad de nuestro sofá, emitir juicios y críticas, pero imaginemos por un instante la carga emocional, el peso psicológico que todo eso conlleva. Quizás esa aparente seguridad, esa confianza arrolladora que a veces proyecta, es, en parte, un mecanismo de defensa, una estrategia para protegerse ante esa exposición constante y a veces invasiva. Una forma de mantener el control sobre su propia narrativa, sobre cómo quiere ser percibido, o al menos intentarlo. Otro punto fundamental a reflexionar es cómo los medios de comunicación, en su búsqueda incesante de la atención, a menudo se inclinan por los aspectos más sensacionalistas y escandalosos de la vida de una celebridad. Las controversias, los supuestos escándalos, las pareja. Ese fugaces que acaparan portadas. Es un ciclo que se retroalimenta de manera voraz, porque atrae clics, genera tráfico y, en definitiva, mueve dinero. Y en medio de todo ese ruido mediático ensordecedor, la persona real,
con sus sueños más íntimos, sus miedos más profundos, sus luchas internas y sus aspiraciones genuinas, puede quedar completamente eclipsada. Y es precisamente en ese punto donde surge la pregunta crucial: ¿Can Yaman realmente disfruta de este nivel de exposición mediática tan intensa, o es, en realidad, una carga que debe soportar, una exigencia de la profesión que debe sobrellevar para poder avanzar y prosperar en su carrera artística? Me pregunto con frecuencia si él mismo se siente a veces atrapado, si se ve acorralado por esa imagen que se ha creado a su alrededor, una imagen que quizás ya no se corresponde del todo con la persona que es o que aspira a ser. Si anhela ser visto y valorado más allá de los personajes que interpreta, más allá de su innegable atractivo físico. Las declaraciones que ha hecho, sus comentarios sobre su deseo de interpretar roles más complejos, más profundos, de explorar nuevos géneros cinematográficos y televisivos, sugieren una inquietud latente, una insatisfacción con la superficialidad. Es como si estuviera constantemente luchando, no solo por su éxito profesional, sino también por un reconocimiento más auténtico de su valía como artista y como persona. Y esa lucha interna, esa ambición por ser más, por demostrar su verdadero potencial, es lo que para mí lo hace más humano, más cercano, y a la vez infinitamente más intrigante. He notado también cómo, a medida que su fama ha escalado a nivel internacional, ha habido un esfuerzo consciente y visible por su parte para conectar con otras culturas, para expandir sus horizontes, para aprender otros idiomas, para mostrarse ante el mundo como un ciudadano global, abierto y adaptable. Esa apertura mental, esa voluntad de adaptarse a diferentes contextos, de comprender y respetar otras realidades, es, sin duda, admirable. Y creo firmemente que esa faceta, esa curiosidad y esa ambición por trascender fronteras, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal, es una parte muy genuina y auténtica de su personalidad. Es un rasgo que va más allá de la interpretación y que revela un ser humano en constante crecimiento y evolución. Entonces, ¿qué significa realmente la frase «nada es lo que parece» en el caso de Can Yaman, y por extensión, en la vida de muchas otras figuras públicas? Significa, en esencia, que detrás de las cámaras, detrás de las páginas de las revistas, detrás de las sonrisas perfectas para las fotos, hay una persona intrínsecamente compleja, con sus propias luchas internas, sus ambiciones más profundas y sus vulnerabilidades ocultas. Significa que la imagen que proyectamos, o que se proyecta de nosotros en el ojo público, es solo una faceta, una pincelada, de una realidad mucho más amplia y multifacética. Y quizás lo más importante, significa que, como espectadores activos y reflexivos, debemos aprender a mirar con un poco más de profundidad, a ir más allá de la superficie, a intentar comprender las motivaciones, las presiones y las circunstancias que influyen en la vida de una figura pública, antes de emitir juicios definitivos. No pretendo en absoluto tener todas las respuestas, ni mucho menos. Mi intención, lo que realmente busco con estas reflexiones, es invitar a la reflexión conjunta, a que pensemos juntos, a que abramos un diálogo constructivo. ¿Qué es lo que nos atrae de Can Yaman? ¿Qué tipo de expectativas tenemos puestas en él, tanto como actor como persona? ¿Cómo influye la narrativa mediática, a menudo sesgada y sensacionalista, en nuestra percepción de las celebridades? Can Yaman, en este sentido, se presenta como un ejemplo fascinante y perfectamente adecuado para este análisis, porque su trayectoria meteórica, su fama global y la forma en que es percibido por el público nos brindan un material sumamente rico para pensar sobre la naturaleza cambiante y a menudo contradictoria de la fama en el siglo XXI. Es un actor, sí, es innegable su talento y su impacto. Es una figura pública sometida a un escrutinio constante, también es cierto. Pero sobre todo es, como todos y cada uno de nosotros, un ser humano navegando por un mundo intrínsecamente complejo, a menudo impredecible y repleto de matices. Y es precisamente en esa intersección, en ese punto de convergencia entre lo público y lo privado, entre lo que es real y lo que ha sido construido cuidadosamente, donde encontramos la verdadera esencia de la intriga que rodea a figuras como él. Porque al final, la fascinación que generan estas personalidades reside en esa cautivadora mezcla de lo conocido y lo desconocido, de lo que nos muestran de manera explícita y de lo que intuimos, o anhelamos, que se esconde detrás de esa fachada. Es un juego de espejos, un laberinto de reflejos, donde la realidad se refracta en innumerables imágenes y nuestra tarea, como espectadores y como seres humanos, es intentar descifrar cuál de esas imágenes es la más auténtica, o quizás, y esta es una posibilidad mucho más realista, aceptar que todas ellas, en su diversidad y contradicción, forman parte inseparable de un todo complejo y fascinante.
Así que para recapitular y dar cierre a esta profunda conversación, hemos explorado la figura de Can Yaman no solo como el actor carismático que conocemos y admiramos por sus interpretaciones en pantalla, sino también como una persona real, sometida al intenso escrutinio de la fama y a la vorágine de la exposición mediática. Hemos reflexionado a fondo sobre la inevitable brecha que a menudo existe entre la imagen proyectada y la realidad subyacente, sobre la inmensa presión que conlleva ser una figura pública en la era digital, y sobre las complejas formas en que los medios de comunicación construyen narrativas que moldean nuestra percepción. Y finalmente hemos llegado a la conclusión, o al menos a la invitación a considerar seriamente, que nada es lo que parece, animándonos a todos a mirar con mayor profundidad, a cuestionar las apariencias y a comprender la intrincada red de factores que rodean a estas figuras que tanto cautivan nuestra atención. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado en esta profunda y, espero, enriquecedora conversación, por dedicar su valioso tiempo a explorar este tema tan apasionante conmigo. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les parece a ustedes Can Yaman? ¿Han sentido alguna vez esa desconexión entre la imagen pública de una celebridad y lo que su intuición les dice sobre ella? Por favor, déjenme sus valiosos comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa enormemente leer sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, si simplemente han disfrutado de la charla y de la compañía, les agradecería enormemente si pudieran regalarme un me gusta, un pulgar hacia arriba que me anima a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también puedan estar interesados en este tipo de reflexiones sobre la fama y la percepción. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras reflexiones, nuestros próximos debates. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas que nos hagan pensar y conectar. Un abrazo fuerte y lleno de energía positiva para todos.